Buenas noches, hermanos, a todos. Qué alegría poder estar una vez más, hermanos, a los pies del Señor y juntos, amén. Entonces, confiémonos también que Él nos pueda hablar por medio de su palabra una vez más y en esta oportunidad, amén. Bueno, los hermanos saben que en las últimas oportunidades que con el permiso del Señor y los hermanos habíamos estado compartiendo en esta reunión, habíamos estado leyendo un pasaje en Apocalipsis, pero quería contarles a los hermanos que, digamos que aún con esa intención el Señor puso como una nitidez, un fluir de un versículo que luego el Señor fue como confirmando en el corazón que pudiéramos más bien darle una leída a ese versículo en esta oportunidad, y ya si el Señor nos concede, luego podríamos continuar con lo de Apocalipsis, ¿sí? Esa parte ahí que habíamos estado leyendo, pero quisiéramos, hermanos, pues poder seguir en cada momento, en cada instante, lo que el Señor vaya confirmando, amén. Entonces, es un verso, hermanos, que yo sé que los hermanos conocen muy bien. Está en la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses. En el capítulo 1. Y en el versículo 21. Gracias al Señor. Filipenses 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo. Esta es la frase, hermanos, que el Señor resaltaba un poco en el corazón en estos días. Quisiera que pudiéramos meditarla algún momento, digámoslo así, masticarla, rumiarla un poco más con la ayuda del Señor, su Espíritu, porque sabemos que es por su Espíritu. No queremos hacer ningún ejercicio meramente intelectual, sino que el Señor realmente pueda desarrollar su palabra, que es Espíritu, y pueda Él producirla como algo de vida de Él en nosotros, amén. Entonces, hermanos, dice Pablo así, ¿no? Esta pequeña frase que encierra, hermano, tanta profundidad, y vemos, hermanos, que en este verso, en esta mitad de este versículo, es como si el Señor pudiera, digámoslo así, ver realizado el plan que Él tenía para nosotros, aún bien desde el principio de su obra, aún desde el Génesis, diríamos eso, que como sabemos bien, la intención del Señor con el hombre era que Él se pudiera alimentar de su propia vida, ¿cierto? Aún desde el Génesis el Señor esperaba que su alimento, su vida, pudiera pasar al interior del ser humano, y el ser humano viviera por causa de esa vida puesta en su interior, ¿cierto? Porque eso es el alimento. El alimento es, digamos, lo que fortalece nuestro ser interior, pero al mismo tiempo es lo que nos hace vivir, ¿sí? Y entonces Él quería, hermanos, desde el principio que esa fuera, digámoslo así, el sustento, la base, ¿cierto? La fortaleza, la vida misma que nosotros pudiéramos vivir y experimentar, fuera la misma vida que Él tiene, la vida de su Hijo. Entonces, cuando Pablo habla aquí y dice que para Él el vivir es Cristo, es como si estuviera haciendo realidad ese anhelo del Señor para con sus hijos, ¿cierto? Que Él pueda realmente ser esa expresión en nosotros, y que eso sea nuestra vida. Entonces, dice, hermanos, empieza Pablo diciendo así en este corto verso, ¿no? Dice, porque, y ese porque, pues, me habla mucho, hermanos, porque cuando uno ve el contexto en el que Pablo dice esta frase, ese porque significa digámoslo así, una explicación, ¿cierto? Un porque es también una causa, ¿cierto? Un porque es la finalidad, o sea, cuál es la razón fundamental, ¿cierto?
en la que Pablo, en ese contexto, si ustedes lo leen un poco antes, ahí nos vamos a dar cuenta que Pablo está narrando cosas, digámoslo así, como que tienen una parte, digámoslo así, difícil, una parte complicada, porque está hablando acerca incluso de una persecución que él estaba experimentando, ¿cierto? Y unas dificultades en su vida, en todo su entorno, ¿cierto? Aún en medio del ejercicio del ministerio, Pablo experimentaba, digámoslo así, esas presiones, esas dificultades. Pero él encontró una causa. La causa, ese por qué, ¿cierto? Quiere decir que es la razón que Pablo ve detrás de todas las cosas que suceden, ¿cierto, hermanos? Y fíjese que nosotros a veces pudiéramos pensar que las circunstancias, los detalles de nuestra vida, aún los detalles que pudieran parecer, digámoslo así, más simples, ¿cierto?, no estarían tan altamente relacionados con la intención que el Señor tiene desde la eternidad en nosotros, ¿cierto? A veces queremos, digámoslo así, como que buscar esas causas, las razones por las cuales a veces nos suceden las cosas o nos vienen las circunstancias. Y uno diría, bueno, esto es porque tal cosa, porque tal otra, pero fíjese que Pablo entendía que todas las causas, todas las circunstancias, todos los ambientes que él experimentaba tenían una causa. Y es porque en su vida estaba Cristo. ¿Sí, hermanos? Todas nuestras causas, a nosotros, no nos sucede absolutamente nada con otra finalidad que no sea la causa de la vida del Señor en nosotros. ¿Sí? Aún desde lo complejo hasta lo simple. Todo en nosotros debería tener esa respuesta. Cuando estemos pasando por algunas situaciones, no solamente las difíciles, también aún las de alegría y las de satisfacción, recordémonos que esa alegría y esa satisfacción es porque para nosotros el vivir es Cristo. ¿Sí? Si pudiéramos nosotros llegar a descansar en esa razón, ¿cierto?, encontraríamos que todo entonces tiene valor, aún lo negativo también, ¿cierto? Uno podría ver, bueno, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Por qué este problema de salud? ¿Por qué esta dificultad en la familia? ¿Por qué esta situación en la iglesia aún? En todas las causas, ¿cierto? Y encontraríamos que la causa, hermanos, es que Cristo está en nuestra vida, ¿cierto? Esa es la razón, ¿cierto? Entonces, ese por qué quiere decir que Pablo veía detrás de todas las cosas esa razón fundamental, ¿cierto? Y dice así, dice, porque para mí, y esto también es importante, hermanos, porque fíjense que, digamos que hay cosas que de pronto uno todavía no ha hecho propias, ¿cierto? Que tal vez todavía uno las ve, las aprecia, pero que tal vez de pronto las aprecia, digámoslo así, en un buen sentido, ¿cierto? Las anhela, incluso las podemos anhelar, porque tal vez están de pronto escritas, aún en algunos libros, o aún incluso en la misma palabra del Señor. Hay cosas que están ahí, ¿cierto? O cosas que uno ve en otros hermanos, ¿cierto? En otras personas. Pero Pablo hace como ese énfasis en que en él, o sea, era algo que él experimentaba de manera real, ¿cierto, hermanos? Porque esto no es algo que alguien nos pueda, digámoslo así, transferir externamente. Esto es algo que el Señor tiene que hacer, formar en nosotros. Nadie puede hacer esto por nosotros. Por eso debemos pedir que ese para mí también sea real en nosotros, ¿cierto, Señor? No solamente quiero, digámoslo así, como anhelar o admirar lo que tú haces en otros o lo que dices aquí. Yo quiero realmente que esto sea una verdad y una realidad en mi experiencia de vida, ¿cierto? En cada paso. Que esto podamos decirlo también nosotros de nosotros mismos, ¿cierto? Fíjese que uno podría leer este versículo y solamente llegar a decir como que, oiga, mira, para Pablo el vivir era Cristo. Y sí, ciertamente es así, pero no solamente el Señor quiere que digamos eso que como de una manera externa, como algo que todavía no se ha, digámoslo así, hecho verdad y no lo hemos apropiado como nuestro también al mismo tiempo.
Tenemos que pedirle al Señor, Señor, también yo quiero ese mí para mí. El mí que decía el apóstol Pablo, también lo quiero que sea una realidad en mí, que yo pueda ver detrás de todas las causas, verte a ti, ¿cierto? Expresándote, moviéndose en mi ser y formándose en mí mismo, ¿no? Y entonces dice también, ¿no? Dice, para mí el vivir, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. Y aquí hay algo, hermanos, que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Pablo no está diciendo aquí que él quiere vivir como Cristo. Pablo no está diciendo aquí que Cristo es un ejemplo de vida para él, ¿cierto? Pablo está diciendo ahí que la vida misma de él, ¿sí? Su vida, ¿cierto? La razón de ser de su vida es el Señor mismo, es Cristo mismo, ¿cierto? Si nosotros hacemos, digámoslo así, como un detalle de lo que está Pablo diciendo aquí, uno podría pensar a veces, hermanos, que la vida nuestra está, digámoslo así, como, por decirlo, en un lugar, y Cristo tal vez está en otro lugar también para nosotros, ¿cierto? Pero Pablo está haciendo aquí de su vida, de su vivir, de su experiencia día a día, momento a momento, a Cristo mismo. O sea que Cristo no es solamente un accesorio en nuestra vida. Cristo es la vida misma que experimenta Pablo todo el tiempo. Nosotros a veces pudiéramos llegar a pensar, por ejemplo, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es la vida del ser humano? ¿Cierto? Por supuesto, aun cuando no teníamos al Señor, pues pensábamos aún que la vida de pronto era nuestro trabajo, ¿cierto? ¿No? Alguien diría, no, para mí la vida es mi trabajo. Otro dirá, no, la vida para mí es lo académico, prepararme, ¿cierto? La vida para otros tal vez sería, no sé, tener aún una familia, por ejemplo, ¿cierto? Luego, cuando nosotros conocemos al Señor, digamos, a veces pudiéramos llegar a pensar que ahora el asunto consiste en traer a esa vida, ¿cierto?, que veíamos nosotros antes, detrás tal vez de lo material, o aún no solamente de lo material, a veces lo material puede ser muy simple, pero aún incluso lo emocional mismo, lo que llena nuestra alma, y cuando conocemos al Señor pensamos que el Señor viene a ser como ese que va arreglando y que nos va ayudando en nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora el Señor me ayuda en mi trabajo, ¿cierto?, que es mi vida. Y ahora que soy cristiano, pues es como si el Señor ahora me ayudara en mi trabajo, ¿cierto? Porque mi vida sigue siendo, a mis ojos, todavía sigo viendo que yo vivo para una determinada función o vivo para conseguir un determinado resultado, ¿sí? Pero no es eso lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo algo mayor, ¿sí? Recuerdo un versículo que dice, tal vez está en Hebreos, si no estoy mal, creo que es como en el capítulo 12. Dice que, hablando de Dios, de Dios el Padre, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, a la luz de ese verso, hermano, nosotros podemos ver dos realidades en nuestra vida. A Cristo, ¿cierto?, que nos fue dado por el Padre, como decíamos desde el principio, para que Él llenara nuestra vida. Y absolutamente todo lo que hay de esa esfera hacia afuera, el Señor lo llama todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas. Así que el eje central de nuestra vida es Cristo, es el Señor. Y con Él, claro, nos dio el Señor además todas las demás cosas. El trabajo, por supuesto, que es una cosa que es de parte de Dios. No estamos menospreciando nada de lo que el Señor nos ha dado, sino simplemente queremos a ver si el Señor nos ayuda a poner las cosas en el lugar que le corresponden a las cosas. Si uno invierte sin darse cuenta de eso, resulta que podemos hacer de las cosas el centro y al Señor ponerlo como la cosa que alimenta lo central, ¿sí? Decía el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, dice así: buscad primero el reino, ¿cierto?, de Dios, y todas las cosas, ¿cierto?, serán añadidas.
¿Qué es una añadidura? Una añadidura es algo que si llegara a faltar, lo central sigue teniendo esencia, ¿cierto? Lo principal no se pierde, lo principal sigue teniendo efecto, sigue teniendo realidad. Esa es la añadidura, ¿cierto? Si está, pues es una añadidura, que por supuesto recibimos porque viene también con el reino, ¿cierto? El Señor no dijo que nos desprendiéramos de las añadiduras, ni que menospreciáramos las cosas que Él nos da junto con su Hijo. Pero a veces nosotros, ¿cierto?, pudiéramos llegar a vivir por la añadidura y hacer de la añadidura lo central, ¿cierto? Y entonces por eso a veces cuando algunas añadiduras, por ejemplo, se deterioran o no están o se van, ¿cierto?, sentimos como si nuestra vida estuviera en aquella misma añadidura, como si nuestro vivir no fuera realmente el Señor Cristo, que fue lo que el Padre nos dio, ¿cierto?, que fue lo que Él quiso que fuera nuestra vida, sino como si a veces nuestra vida pudiera llegar a quedar en lo que es apenas añadido. Todas las cosas, hermanos, aparte del Señor Jesús, deberían ocupar el lugar que realmente le corresponde, ¿cierto? Un lugar importante, por supuesto. Seguramente un lugar, digámoslo así, de preeminencia para ciertas cosas. Pero todo, hermanos, todo lo que es nuestra vida, nuestro vivir, porque ¿qué es nuestro vivir? ¿Sí? ¿Qué es nuestro vivir? Claro, uno podría pensar en el vivir y lo hemos dicho, claro, que la esencia del vivir es esa vida interior que el Señor nos da, ¿cierto? Pero nuestro vivir, por supuesto, que tiene una expresión, ¿cierto? La vida que el Señor nos dio a nosotros en Cristo es una vida que se manifiesta, que se expresa, que nace el Espíritu, pasa por nuestra alma y tiene una expresión en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, claro, nuestra vida, claro que también es ir al trabajo, nuestra vida también es con nuestra familia, nuestra vida también es con nuestros hermanos, aún con nuestra sociedad. Todo eso es el conjunto de cosas que podríamos llamar nosotros nuestro vivir, ¿cierto? Tanto lo interior que, digámoslo así, que produce vitalidad para nuestra alma y aún para nuestro ejercicio corporal, todo eso es nuestro vivir, ¿sí? Pero Pablo dice que para él todas las cosas, digámoslo así, todas las fases de su vida, todos los niveles de su vida, ¿cierto?, eran lo central, eran Cristo mismo. Cristo es el eje, la realidad, la manifestación, el experimentar de la vida de cada uno de nosotros, hermanos, todo el tiempo. No hay ninguna cosa que suceda que no tenga por objetivo que expresemos, que vivamos y que experimentemos esa vida del Señor en nosotros. También veía, hermanos, en esa pequeña frase que dice Pablo, dice acá, porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, Cristo, el Señor, tiene realidad en nosotros en la medida que vamos nosotros viviendo. Pablo está diciendo aquí que la manera de conocer al Señor es viviendo, o sea, es experimentando, es andando. El Señor no es algo que podamos solamente aprender mediante una teoría escrita, ¿cierto? Incluso a veces la teoría que nosotros pensábamos que era de determinada manera, vienen algunas experiencias a nuestra vida que nos aclaran aún lo que pensábamos que habíamos entendido en las letras. Y solo cuando vivimos, cuando las experimentamos, podemos comprender verdaderamente a profundidad qué era lo que decían los libros. Aún la misma palabra del Señor, ¿cierto? Aún la misma palabra del Señor nos damos cuenta que solamente la podemos realmente recibir y formar al Señor en nuestro corazón. ¿Cómo? Viviendo. La vida es para conocer realmente al Señor, ¿cierto? Todo aquello que todavía no hayamos vivido, que todavía no hayamos experimentado, todavía necesitamos pasar por la experiencia de la vida para poder realmente decir, como dijo Pablo, para mí, hermanos, el vivir es el que ha formado a Cristo.
Para mí la experiencia de Cristo fue a través de cada uno de nuestros días. ¿Cierto, hermanos? De las experiencias, como decíamos, que a veces vemos como tan exteriores, pero ahí Cristo quiere ser conocido y revelado, ¿cierto? Aun cuando fracasamos, aun cuando perdemos, ¿sí? Aun cuando a veces nos sentimos solos, la razón de esa experiencia sigue siendo la misma, porque Cristo debe ser formado en nuestra vida, es que pasamos por esas experiencias en nuestra vida, ¿sí? Porque, como dice el Señor en otro pasaje, dice así, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado, experimentado. O sea, fíjese, también el Señor pasó por la experiencia. Él como hombre pasó por la experiencia y Él sabe de qué se trata la vida, ¿sí? Y por eso es que a través de la vida es que el Señor se forma en nosotros, hermanos, ¿cierto? Por eso siempre tengamos paciencia, que el Señor va a necesitar de nuestra vida. Pienso incluso que si estamos hasta hoy aquí en la tierra y la vida que el Señor nos concede aquí en la tierra, es porque el Señor todavía tiene que hacer algo en nosotros, ¿sí? Claro, seguramente el Señor seguirá revelándose y madurándose aún en el milenio y hasta por la eternidad, ¿cierto? Pero la vida de la que Pablo, digamos, está diciendo aquí, que la está poniendo como una razón, él está explicando sus circunstancias, ¿cierto? Su persecución, sus presiones, dice, pero todas estas cosas, ¿cierto? Tienen una razón, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Todo lo que vivimos es lo que el Señor necesita que vivamos para que vayamos experimentando esta realidad, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? Y entonces, hermanos, eso tiene un efecto, porque cuando para nosotros la respuesta a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, y vamos encontrando que nuestro vivir es Cristo, entonces podemos entender bien lo que entonces es realmente la vida misma. ¿Qué es la vida? Podríamos decir, la vida desde el mismo jardín del Edén. Ahí podría uno usar como esa, digámoslo así, esa metodología pedagógica del contraste. La vida era lo que estaba en el árbol de la vida, en contraste a lo que producía ese otro árbol que era la muerte, ¿cierto? O sea que podríamos decir, parece simple, pero a veces no es tanto, que la vida es lo contrario a la muerte, ¿sí? Como digo, suena a veces hasta simple. Pero ¿qué implicación tiene eso? Que la vida, digámoslo así, la muerte, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué efecto tiene la muerte? La muerte tiene todos esos efectos que nos narran ahí Génesis en el capítulo 3 en adelante. Todo lo que le empezó a suceder a Adán y a Eva después de haberse alimentado del árbol de la muerte, ¿cierto? Podríamos decir la tristeza, ¿cierto? La desesperanza, el agotamiento, el estrés, ¿cierto? Todo eso apareció, los dolores, aún las enfermedades, todo eso es consecuencia de un efecto, ¿cierto? Que es el efecto contrario al que hubiésemos experimentado desde el principio si nos hubiésemos alimentado de la vida. Entonces, ¿qué diríamos en contraste a la muerte? ¿Qué es la vida? La vida, hermanos, la vida es lo más precioso. La vida es lo agradable. La vida es lo que produce alegría en el corazón, lo que produce paz, para lo que fuimos hechos fue para vivir, lo que es el descanso, eso es la vida. La vida no es otra cosa que la expresión más maravillosa para la que nosotros vayamos a experimentar. La vida del Señor, conocer al Señor, hermanos, es la mayor satisfacción de nuestra vida, ¿sí? Porque su vida al formarse en nosotros, ¿la vida qué es? La vida fructifica, la vida expresa, ¿cierto? La vida se mueve, la vida madura, la vida tiene todas esas características que hacen que vivir sea emocionante, digámoslo así, que vivir sea una alegría, un placer en nosotros, ¿sí? La vida del Señor en nosotros me daba tanta alegría cuando Clau leía ese pasaje que justo estaba en ese instante como masticándolo, porque dice así el Señor: yo soy la vid verdadera y nosotros somos como ese pámpano por el cual entra esa misma vida que está en el tronco
esa savia entra por nosotros como pámpanos, ¿cierto? Y esos pámpanos tienen una expresión, tienen una vitalidad, una realidad, ¿cierto? Y Gálatas nos va a decir que el fruto del Espíritu, de la vida del Señor en nosotros, ay, hermano, es tan precioso. Es el amor, ¿cierto? Es, por ejemplo, el gozo. La vida es lo que tiene gozo, ¿cierto? A pesar, fíjese que una cosa es el gozo, otra cosa es la alegría, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, no, pero no quiere decir que si pasamos por tristezas es que no estemos experimentando al Señor. El Señor mismo también se entristeció, sí. Porque es que la alegría es solamente un nivel, digámoslo así, muy básico de nuestro disfrute, por decirlo de alguna manera. Y es más, incluso la alegría no necesariamente a veces proviene del Señor, ¿cierto? Hay personas que ven la alegría en cosas tan vanas, ¿cierto? Cualquier cosa les produce una alegría exorbitante por un momento, ¿cierto? Un poquito de licor te genera un momento de alegría, un momento placentero, ¿cierto? Algo material, sí, puede generar algo de alegría, algo emocional, ¿cierto? Pero la alegría todavía no es el fruto del Espíritu. Alegría incluso, hermanos, no sé si me permiten esto, entre paréntesis, si quiere póngalo ahí como con cuidado, pero aún hasta el diablo a veces puede dar alegrías, ¿cierto? A los hombres, ¿sí? Por eso decimos que el gozo es algo más avanzado, es algo más experimental que proviene del fruto del Señor en la formación de su Hijo en nosotros. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que las pruebas y el gozo no son incompatibles en el Señor, ¿cierto? Porque el gozo es algo que no es del momento, el gozo tiene que ver con algo más profundo, con la eternidad, con el experimentar la alegría de que tenemos la vida eterna en nosotros y que esa vida es Cristo mismo. Hermanos, es tremendo. Aún las pruebas, cuando estamos haciendo que nuestra vida es Cristo, aún las pruebas se nos convierten en motivo de gozo. Porque quiere decir que esa prueba, Pablo diría, esta prueba que estoy viviendo, para mí es Cristo formándose, Cristo expresándose, tocando al Señor. ¿O es que acaso el Señor no pasó por pruebas? Y si el Señor nos concede algunas de sus pruebas también, de esas pruebas, es para que esa vida que Él también vivió y también Él pasó por pruebas, también sea realidad en nosotros, ¿cierto? Mire, hermano, qué tremendo como dice el Señor. Dice así, dice que por causa, que dice que Él menospreció el oprobio por una causa. Dice, por el gozo. O sea que el gozo es algo que supera cualquier tipo de cosa que pudiéramos llegar a llamar como negativa o que nos genera algún tipo de pérdida o aún de derrota. El gozo, que es fruto del Espíritu, de la vida del Espíritu en nosotros, supera eso y nos hace ver y aún hasta llegar a agradecer y decir, Señor, ahora me gozo, como decía Pablo, o Pablo no decía así, dice, me gozo no solo en lo que disfruto, sino también en lo que padezco. ¿Por qué? ¿Y por qué decía Pablo eso? ¿A qué se refería cuando uno lee ahí esos pasajes? ¿Qué contexto está hablando Pablo ahí? Porque decía que Pablo que esos padecimientos era para lograr la formación de Cristo en su iglesia, en su cuerpo, en nosotros. Entonces, qué precioso, hermanos, es cuando hacemos de la vida el Señor. Porque ahí encontramos, digámoslo así, razón de ser aún para si tenemos que pasar por algunas circunstancias difíciles y cuanto más también las de alegría, ¿cierto, hermanos? Entonces, hermanos, dice Pablo, dice, porque para mí el vivir quiere decir que tiene realidad, tiene efecto, tiene formación, tiene expresión, tiene contundencia. Lo que es lo que es verdad, lo que existe, ¿cierto? No estamos imitando ni siquiera algo, ¿cierto? El Señor no quiere una imitación, sino que el Señor quiere que sea la verdad, nuestra vida, sea Cristo mismo. Y de hecho, hermano, lo es, ¿cierto? No porque yo lo entienda, es que el Señor va a empezar a ser mi vida, es que ya es.
Solo que cuando lo entendemos nosotros más bien, cuando nos apropiamos de esta frase, ¿cierto? Entonces nuestra vida es distinta, ¿cierto? Nuestra vida es distinta ahora. Aún nuestra vida cristiana es distinta cuando vemos detrás de todas las cosas al Señor. Pablo decía en otra oportunidad, decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿cierto? Del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo es la razón, es quien vive en mí. Qué precioso, hermanos, que la vida nuestra sea el Señor. Esa es la diferencia que nosotros tenemos respecto al mundo. Recuerdan, mis hermanos, allá en Juan, en el capítulo 14, en el Evangelio, el Señor Jesús dijo así, dijo que nosotros le veríamos a Él, que el mundo no nos vería, dice el Señor, ¿no? Dice, he aquí un poco de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y dice así, porque yo vivo, ¿cierto? Vosotros también viviréis, ¿cierto? O sea que qué precioso encontrar esa razón, qué precioso encontrar esa realidad en nosotros cada día, hermanos, cada día, ¿cierto? Cada día que esa sea nuestra vida, que ese sea nuestro gozo. Como decía el apóstol Juan allá en la primera carta, ¿cierto? Él empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplamos, tocante al verbo de vida, dice Juan. Y dice así, dice, porque la vida nos fue manifestada y la vimos, ¿cierto? Y ya después decía Juan, esto os escribimos, o sea, ese contacto con la vida, dice, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo, que es la expresión, digámoslo así, por excelencia de la vida, debe ser eso, debe ser la vida del Señor. Esa vida eterna que ahora tenemos, que disfrutamos y que se está formando y que la hemos de ir comprendiendo en la manera que vivamos. Que todas las experiencias, hermanos, todas las circunstancias, como digo yo, positivas y negativas desde nuestra óptica, siempre sumen a esta frase. Porque para mí el vivir es Cristo. Que cada experiencia realmente tenga esa realidad, ¿cierto? Hermanos, era eso entonces, ¿cierto? Era eso, solo era eso. Pero confiamos que solo eso sea la verdad, ¿cierto? Confiamos que esta pequeña porción, mitad de este versículo, nos ayude para todo lo demás. Y que todo lo que nos hizo falta, el Señor lo pueda completar y podamos llevar, ¿verdad? No sé si oramos, hermanos, por esta pequeña porción. Sí, todo lo que hagáis. amén. El pensamiento, Así es, hermano. Para el Señor. Así es. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque tú no nos has dado, Señor, alguna añadidura simple. Ni nos has dado solamente cosas, Señor. Tú quisiste darte lo más maravilloso, lo más hermoso. Lo que verdad, Señor, tiene valor, tiene sentido, tiene precio. Lo más precioso, Señor. La vida de tu Hijo, Señor. Señor, concédenos experimentar la vida cada instante, en todo momento, en toda circunstancia, aún en toda dificultad o prueba, como leíamos, Señor. Que podamos, Señor, hallar esta razón, esta causa. La causa tuya en nosotros. Señor, queremos vivir para ti, como recordaba nuestro hermano. Queremos, Señor, que tú seas nuestra vida verdadera, como leía nuestra hermana, Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos esto, Señor, de realidad, no de palabra, sino de realidad, de experiencia, cada uno de nuestros días. En el precioso nombre del Señor Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gracias. Amén.